Estimados amigos, nuevamente muchas gracias por estar presentes en nuestros videos. En esta oportunidad yo quisiera presentarles a mi hermano, ya lo conocen muy bien, a Lavasori, mi hermano gemelo. Y él ha estado exponiendo a través de sus videos las incongruencias de la Watchtower, como también lo he estado haciendo yo. Él ha estado explicando en sus videos que es imposible que se haya escogido al esclavo fiel y discreto en el año 1918. Y lo más curioso del caso es que la ciudad Watchtower está anunciando que la gran tribulación todavía es futura. Y sabemos que Jesús volverá por segunda vez después de esta gran tribulación para precisamente escoger a su esclavo. Y por lo tanto hay un problema que está adoleciendo acá la Watchtower con respecto a su enseñanza en cuanto al comienzo del reinado de Cristo, de la entronización de Cristo en el año 14 y la elección del esclavo en el año 18. Está acá pues mi hermano para explicarle más sobre el asunto. Franco, ¿qué opinas sobre este problema de los testigos de Jehová? Bueno, yo he subido muchos videos tratando este punto exactamente, que es un punto muy delicado, que es un punto muy controversial y que realmente ha dejado pensando a muchos testigos de Jehová. Yo he subido muchos videos tocando este tema de la supuesta selección del esclavo en 1918, cuando supuestamente Jesús arribó a la tierra en el año 1918 para inspeccionar al esclavo fiel y discreto. Y dice la Watchtower pues que Jesús llegó efectivamente ese año y encontró a un grupo de cristianos fieles que desde 1879 estaban dando el alimento correcto y a tiempo apropiado, a tiempo oportuno a los domésticos, y por ese hecho Jesús tomó la decisión el siguiente año de 1919 de aprobarlo como su esclavo y para que anunciaran las buenas nuevas a las naciones. El punto central acá es que para que esto ocurra, de acuerdo a la Biblia, esto tiene que ser cuando Jesús vuelva por segunda vez y haga y llegue como ladrón en la noche de sorpresa, sin anunciar lógicamente su venida, va a llegar de sorpresa, por el cual estamos alerta, de acuerdo a Mateo 24:42, que dice que nos tenemos que mantener alerta porque Jesús viene por segunda vez. E inmediatamente Jesús, al llegar como ladrón en la noche, va a sorprender quién es ese esclavo fiel y discreto que ha estado haciendo lo que él le encomendó hacer durante estos 2000 años de ausencia, para poder escoger a ese esclavo y convertirlo en el esclavo fiel y discreto, si es que lo haya haciendo lo que él le encomendó hacer y haya cumplido su función, su tarea. Y va a castigar a aquel esclavo malo que no cumplió con lo que Jesús le encomendó hacer. Esto prueba pues que después de la gran tribulación, de acuerdo a Mateo 24:29, cuando ocurra ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, y después de ese suceso extraordinario que ocurrirá después de la gran tribulación en el sol, la luna y las estrellas, se verá la señal del Hijo del Hombre llegando en las nubes del cielo con todo poder y gloria para escoger, seleccionar, inspeccionar a ese esclavo que supuestamente tuvo que estar dando el alimento oportuno a los domésticos, estuvo cumpliendo su tarea. Y Jesús recién, cuando vuelva por segunda vez después de la gran tribulación, va a determinar qué esclavo fue fiel y discreto. Claro. Y qué esclavo no fue fiel y discreto, para castigarlo. Y lo llamará fuera de acá esclavo malo. La determinación del esclavo fiel y discreto y del esclavo malo solamente se podrá hacer cuando Jesús torne por segunda vez en el futuro, después de la gran tribulación, para recién determinar quién es el esclavo fiel y discreto.
Claro, eso está en Mateo 24, 29 y 30. Exactamente. En el 30 Jesús viene ya, se ve la señal, dijo el hombre llegando en la noche. Hasta ahí estamos claros. Antes de la gran tribulación no existe un esclavo fiel y discreto. Claro. Porque Jesús tiene que determinar quién es ese esclavo fiel y discreto que estuvo haciendo lo que le encomendó hacer durante su ausencia en estos 2000 años, y poder determinar quién es el esclavo malo, el esclavo infiel e indiscreto, para punirlo, para castigarlo. Y eso ocurrirá, ¿se acuerda Mateo 24, 45 al 47, después de la gran tribulación, Después. Cuando Jesús torne por segunda vez bajo esa señal del cielo, viniendo las nubes del cielo con todo poder y gloria, y venga con todos sus ángeles y se siente en su trono glorioso. La sociedad Watchtower tiene que dar sustento a ese esclavo mentiroso que está sentado en Brooklyn, Bethel, que está compuesto por un grupo de 10, 12, 13, no sé cuántas personas, que se hace llamar como el esclavo, supuestamente ya elegido por Jesús cuando él arribó en 1918 y los encontró dando el alimento espiritual oportuno a los domésticos. Y que este esclavo usa ese texto bíblico de Mateo 24, 45 al 47 para decir que ellos fueron elegidos ya por Jesús y les dio la administración de todos sus bienes a partir de 1919 en adelante, cuando Jesús llegó en 1918 a inspeccionarlos. Entonces la Watchtower usa un texto que es para el futuro, que es para después de la gran tribulación, para hacerlo retroactivo, que eso se cumplió en 1918, para poder dar sustento, dar autoridad y hacer creer a los miembros que ellos han sido encargados por Jesucristo ya en 1918, cuando él supuestamente arribó, como dice la atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5. Una especie de hermenéutica, ¿no? Por supuesto, que Jesús arribó en 1918 para inspeccionar exclusivamente a su esclavo y a la vez para separar también al esclavo malo en ese mismo año de 1919. Está alterando la secuencia de los hechos. Está alterando la secuencia de los hechos, volviéndolo antes de la gran tribulación, que es imposible. Imposible, y eso está demostrado fehacientemente. Pues la Biblia lo dice. Jesús lo dice claramente, el mismo Jesús. El mismo Jesús lo dice. O sea, aquí vamos a creer a Jesús o a la Watchtower. Sí, pues. Ustedes se cojan. Ustedes van a crear una organización falsa que le cuenta una mentira para usar textos bíblicos que son para el futuro, para dar sustento, autoridad a un falso esclavo intruso que ha tomado el poder ellos mismos para manipular a todos los miembros, para hacerles creer que ellos son sacrosantos, que han sido elegidos por Jesús para dirigir a la grey, para dar el alimento oportuno. Y es por eso que eso explica el porqué de tantas doctrinas titilantes que se prenden y apagan. Sí. Díganme ustedes, este puede ser esclavo escogido por Jesucristo y dirigido por Jesucristo, como lo dicen en las atalayas, que Jesús para equivocándose. Que se para equivocando, que dice que lo está dirigiendo personalmente a partir de 1919 para anunciar las buenas nuevas a las naciones. Y lo primero que hace este esclavo en 1919 para anunciar las buenas nuevas a las naciones es una campaña llamada la campaña de los millones, donde se comienza a partir de 1919 a dar discursos por todo Canadá y Estados Unidos diciendo que en 1925 vendrá el fin del mundo. Y dice que Jesús los estaba dirigiendo para enseñar una mentira por espacio de 6 largos años, a partir de 1919 hasta 1925. Entonces yo me pregunto, ¿para qué Jesús escogió un esclavo? Para que él mismo, dirigiendo como si fuera una pandilla de delincuentes, unos gángsters, comiencen a anunciar una mentira. A partir de 1919 en adelante. Y haciendo publicar un libro titulado Millones que ahora bien jamás morirán, que fue producto del discurso que el juez Radford emprendió a partir de 1919, cuando fue supuestamente elegido junto con los directores como el esclavo para anunciar las buenas nuevas con una mentira a las naciones. Entonces, arrancaron ya con el pie izquierdo, dirigido por un Jesucristo que no sea Jesucristo del Hijo de Dios, porque Jesús no puede mentir, y menos está dirigiendo a un esclavo mentiroso para engañar a la gente por 6 largos años. Ese es el punto importante. Que esto desbarata pues una selección de esta gente. Esa es la mentira más grande, puesto que empezaron con el pie izquierdo, por supuesto. Y lo primero que hizo ese esclavo en 1919, en el mes de enero,
cuando se hace una asamblea de distrito, es acordar hacer una pirámide egipcia en la tumba del pastor Russell, que la Watchtower del libro Proclamadores en la página 200 reconoció que la piramidología era parte de la oración falsa y que no tiene nada que ver con la oración verdadera. Entonces uno se pregunta, este esclavo escogido por Jesús en 1919 para dar las buenas nuevas a las naciones, comienza a hacer cosas que no están bien, a anunciar una falsa fecha de fin del mundo para el 1925, que se empezó en 1919 y acabó en 1925, empiezan en 1919 a hacer una pirámide egipcia, pagana, que es la oración falsa, en la tumba de Russell. Increíble. Es increíble, y tienen creyendo que este esclavo fue escogido por Jesucristo para enseñar la verdad a las naciones, con las buenas nuevas, y haciendo cosas que eran de Satanás el diablo. Entonces, yo me pregunto, si Jesús los escogió a ellos en el año 1918 porque están dando el alimento correcto, ¿por qué los escogió si están enseñando que Jesús había muerto en una cruz? ¿Por qué los escogió si están enseñando que el arcángel Miguel era el Papa de Roma? Entonces, yo me pregunto, ¿Jesús podía estar detrás de todos estos alimentos chatarras que hoy no se creen y Jesús lo aprobó a ellos porque dice que están dando el alimento correcto hasta 1919 y por eso los aprobó cuando está enseñando la piramidología como una de sus principales doctrinas, que después la Watchtower en el libro Proclamadores reconoce que eso es de la oración falsa? Entonces uno se pregunta, porque somos inteligentes, ¿cómo pues Jesús puede haber escogido a este esclavo que está haciendo todo aquello y dando de alimento espiritual todo aquello que ahora no se cree y que se ha rechazado? Son las incongruencias de esa religión de porquería. Claro. Y además se celebran cumpleaños, Día del Padre, de la Madre, Día de Acción de Gracias, que lo celebran los americanos, fumaban, celebraban Navidades hasta 1926. Entonces uno se pregunta, ¿y Jesús los aprobó cuando estaban celebrando fiestas paganas? Entonces, eso es la cosa, pues. Y se hacían transfusiones de sangre también, y no había un problema, es una transfusión de sangre. Y entonces todo el mundo dijo que pues aplaudió muerto una cruz, y pues seguían poniendo la cruz ahí en la revista La Atalaya de Sion, puesta ahí en la portada de la revista Atalaya, una cruz ahí, rodeada con un laurel, que es un símbolo masónico, claro, ¿no? Que son símbolos masónicos ahí, y creían en la cruz. Y se seguían publicando libros. Sí, y Rutherford seguía publicando libros hasta el año 1936, poniendo a Jesús crucificado. Y Jesús no dijo nada y se quedó mudo. ¿Quién puede creer que esta religión es verdadera? Bueno, vamos a regresar al tema que quería tocar, que esto lo tocó de Mario de refilón. Pero otro punto importante es que la Watchtower dice, pues, en esta atalaya del 1 de abril del 2007, página 22/5, que Jesús llegó, pues, y impresionó a su esclavo. Y dice, pues, que textualmente, pues, que al llegar para impresionar al esclavo, ¿qué halló Cristo? Dice la revista Atalaya. A un resto de cristianos fieles, ungidos por espíritu, que desde 1879 utilizaban esta misma revista y otras publicaciones bíblicas para dar el alimento espiritual a tiempo apropiado. Y sí, ese alimento espiritual que él es el que acabo de mencionar, como que Jesús murió en una cruz, que el Leviatán era una locomotora a vapor, es el texto de Job 41:1, que el Leviatán era una locomotora a vapor, pues imagínense ustedes, esa interpretación tan como alimento espiritual, que el arcángel Miguel era el Papa de Roma, que el pastor Russell era el único esclavo fiel discreto, que la pirámide de Egipto, la pirámide de Keops corroboraba tiempos bíblicos, y que era el testigo de piedra mudo de Dios en el desierto. Y eso es el alimento espiritual que estaban dando, y dice pues que los aprobó, porque los halló que estaban dando el alimento apropiado. Ese era el alimento apropiado que ahora no se cree. Que lo descartaron en el año 1929, todos los libros de Russell, con esos alimentos que supone Jesús aprobó. Sí, porque esos libros se mandaron a la basura. Y dicen, tienen que decir que Russell sacó a los testigos de Jehová, a los de la Biblia, en ese entonces, de la oscuridad a la luz. Imagínense usted. No, porque enseñó las verdades bíblicas. Entonces, ¿por qué no publican los libros de Russell ahora? Pues si esas verdades sirven para sacar de la oscuridad a la gente del mundo, para que entren a la luz maravillosa. ¿Por qué no publican los libros de Russell? Pues si sirvieron en su época para con sus verdades sacar a la gente de la oscuridad a la luz. ¿Por qué no se publican ahora? ¿Saben por qué? Porque son basura. Son elementos chatarra que en realidad, en vez de sacarlos de la oscuridad a la luz, los llevó al abismo más profundo todavía que antes. Porque les metió la piramidología. Hay gente que no quería la piramidología, que no quería la piramidología como un instrumento de Dios que había puesto en el desierto para corroborar tiempos de periodos bíblicos, y que esa era el usado por Jehová. Y la Watchtower decide en el año 1928 con Rutherford decir, no, ese pirámide fue puesto para Satanás el diablo. Y que si fueran testigos mudos de piedra de Satanás el diablo. Y le contradice a Russell, que enseñó eso
hasta 1916, hasta toda su vida, hasta que murió. Inclusive apoyado por el mismo Rutherford hasta 1928, que finalmente dice, no, mejor lo tiro a la basura esto, cuando el mismo Rutherford lo había apoyado por 12 años más después de la muerte de Russell, diciendo que sí, pero eran testigos mudos de piedra de Dios en el desierto, que sí, efectivamente la piedra de Egipto había sido impuesta por Dios. De un momento dado, en un improntus publica una atalaya de noviembre de 1928, dice noviembre de 1928, diciendo, en la página 344, diciendo que eso era de Satanás el diablo. Imagínense esta religión verdadera, que le acusa a Russell de ser un diabólico. No es así, pues las verdades no son testigos mudos de piedra de Dios en el desierto, sino son de Satanás el diablo, y por lo tanto es de la religión falsa. Entonces, ¿cómo sirvieron las enseñanzas de Russell con la epidemiología para sacar a los testigos de Jehová o de la Biblia de ese entonces de la oscuridad a la luz? Esa es una pregunta que se hace una persona inteligente. ¿Cómo pudo sacarlos? Si eso ya no se cree, se dice que es Satanás el diablo todavía, pero son falsas. Está diciendo Rutherford que Russell fue un instrumento de Satanás. Prácticamente un demonio. Prácticamente un demonio. Russell, Mario, enseñó el sionismo toda su vida. Creía que el único pueblo de Dios era el pueblo judío. Era sionista, viajaba a Israel diciendo a los judíos, no se preocupen, que las promesas hechas de Dios hablan son para ustedes. Ustedes son el pueblo de Dios. Y que se iba a restaurar. Y que se iba a restaurar Israel, el trono de David, claro. Iba a ser restaurado Israel, ¿no? Rutherford lo sigue apoyando después de la muerte de Russell, sigue apoyando esa doctrina del sionismo, que el único pueblo de Dios es el pueblo judío. Hasta que en el año 1932 se le ocurre, pues, sabiendo que Hitler rentaba el poder y que se iba a llevar toda la Watchtower por ser sionistas, se le ocurre voltearse un año antes que entrara Hitler diciendo que ellos eran antijudíos, que el pueblo de Dios era la Watchtower y no eran los judíos. Después de él mismo, como presidente de la sociedad, el juez Rutherford habiendo apoyado esa doctrina de Russell, que lo enseñó toda su vida hasta su muerte, de que el único pueblo de Dios era el pueblo judío. Y en el año 1932, Rutherford decide descartar también esa doctrina, diciendo que era de Satanás el diablo, decir que el pueblo de Dios era el pueblo judío, puesto que los judíos habían rechazado a Dios. Cuando, por otro lado, el apóstol Pablo dice en Romanos 11:1 que Dios no ha rechazado a su pueblo. Claro. Entonces no hay nada que hacer. 11:1. Todas esas cosas que yo pongo a los testigos de Jehová, que es fanáticos, que me insultan, donde que salen aparecen nuevos insultadores que luego se convertirán se van a convertir en apóstatas. Es cuestión de tiempo nada más. Es cuestión de tiempo. Y conozco muchos que me insultaban antes que desaparecieron y se han vuelto apóstatas. Así que son nuevos candidatos apóstatas los que me insultan ahora. Porque se tiene que dar cuenta que esta religión es falsa. Tarde o temprano, porque los brutos no son. Los brutos no son. Ahora, quería tocar un tema muy central. En este momento todos somos esclavos. Somos esclavos de nuestro amo Jesús y que tenemos que cumplir esa misión de anunciar buenas nuevas naciones, y en la cual Jesús va a venir y nos va a checar a todos nosotros como su iglesia, a hacer un chequeo de quién ha sido un esclavo bueno y quién ha sido un esclavo malo. Claro. Quién ha sido un esclavo fiel y discreto y quién no ha sido, para castigarlo. Entonces viene pues este criterio de que si Jesús llegó en el año 1918 para hacer esa separación del esclavo fiel y discreto del esclavo malo para castigarlo, y la Watchtower dice que Jesús vino pues en el año 18 para hacer una limpieza a su templo, tal como hizo hace 2000 años atrás, cuando entró a su templo hizo una limpieza, dice, ¿no? Botó a los mercaderes. Jesús dice que en el año 18 también llegó para hacer la limpieza a su templo espiritual y separó el esclavo malo, que eran aquellos directores que se oponían a Rutherford, que es el esclavo malo, y quedó el esclavo bueno, que era Rutherford, con sus directores, como el esclavo ya seleccionado por Jesús en el 18, como el esclavo fiel y discreto, que era aquel esclavo que había cumplido con dar el alimento correcto, y los nombró como su esclavo fiel y discreto. Pero se ha probado que eso no pudo haber ocurrido en el año 18, puesto que eso será para el futuro, cuando venga la gran tribulación y recién llegue Jesús a la tierra con todo su poder y gloria, para hacer esa separación o distinción de quién ha sido realmente el esclavo fiel y discreto y quién no lo ha sido, o que es el esclavo malo, para castigarlo. Entonces, en este momento, a esta altura del partido, todos somos el esclavo. Y todos tenemos que rendir cuenta a Jesús cuando venga. Por eso la sociedad Watchtower nos dice, manténgase alerta, puesto que Jesús viene como ladrón en la noche. Leamos Mateo 24:42 en adelante, que dice, manténgase alerta, pues, porque no saben qué día vendrá su Señor. Dice, puesto que si el amo de casa se hubiera mantenido alerta, no hubiera dejado que roben su casa, ¿no? Porque viene como ladrón en la noche Jesús. Pero eso está dirigido al esclavo, que Jesús viene a expresionar al esclavo. Si no, o sea, que se debía mantener alertas el esclavo. Exactamente. No la grande muchedumbre. Exactamente. Entonces, si Jesús viene a expresionar al esclavo, ¿por qué me preocupo yo que soy la grande muchedumbre si yo no soy el esclavo? Claro. ¿No es cierto? Pero la Watchtower dice,
que esa advertencia de Jesús va para todos. Va para todos. Todos los testigos de Jehová. Entonces todos somos esclavos. Puesto que es la única salida. Puesto que es nuestra preocupación de estar también alertas y vigilantes, porque Jesús viene también a nosotros también a juzgarnos como el esclavo. ¿No es cierto? Sino que fácil, pues no me preocupo que Jesús venga, ¿cómo estar alerta? Si viene a expresionar al esclavo, yo no soy el esclavo. Supone que el esclavo son 144.000 y va a escogerlos. Y yo voy a mirar de lejos nomás que Jesús cómo escoge a su iglesia y yo estoy fuera, pero yo estoy excluido. ¿Te das cuenta que es absurdo? Jesús, y por la WhatsApp sí dice que eso también compete a nosotros de la grande muchedumbre. Entonces también somos esclavos. Entonces también somos esclavos. No queda otra cosa. No queda otra cosa porque tenemos que preocuparnos, que también nos va a presionar a nosotros. Si no, ¿para qué me preocupo de estar alerta? Si viene a juzgar a su iglesia. Así es. Si viene a juzgar solamente a su iglesia, a su cuerpo, que es el esclavo. Para reconocerlo. Así es. Entonces ahí es la gran pregunta, pues. El amo está afuera todavía, tiene que regresar para inspeccionar al esclavo. El esclavo que está en singular se refiere en otras versiones de las Biblias se refiere a todo en plural, que es un grupo de todos los cristianos que componen el cuerpo de Cristo. Que hay algunas versiones bíblicas en inglés que vierten ese pasaje del esclavo. ¿Quiénes son los esclavos fieles y prudentes? Ajá. Y otras versiones ¿quiénes son los esclavos? Otra versión, ¿quiénes son los esclavos fieles y prudentes? Entonces, todos somos el esclavo y todos tenemos que estar preparados cuando Jesús venga, porque Él nos va a impresionar a todos como el esclavo. En realidad, si fuera solamente que Jesús viene a impresionar al esclavo, entonces los grandes posiciones, ¿para qué se preocupan? Yo no soy parte del esclavo. Así es. No, yo soy más que grande muchedumbre. El esclavo solamente no puede bajar la guardia, no pasa nada. Pero la guardia nos incluye a nosotros, que nosotros tenemos que estar preocupados, también alertas, porque Él también viene a impresionar también ustedes. Claro. Entonces, ¿cómo? Jesús viene a impresionar a grande muchedumbre. ¿No? Entonces somos esclavos. El amo no ha llegado todavía. El amo recién va a determinar quién es discreto y fiel, o fiel y discreto, y quién es el esclavo malo, que no cumplió con hacer lo que Jesús le encomendó. Ese es el punto, señores. Somos esclavos que Jesús encomendó. Estamos haciendo méritos. Estamos haciendo méritos para que todavía seamos aprobados por Jesús. Puesto que el año 18 Jesús no vino a escogerlo, a identificarlo dentro de todos sus esclavos. ¿Quién fue? Este es el grupo de todos mis esclavos que han sido fieles. Este es el esclavo discreto, y estos no hicieron lo que yo les dije, ¿no? Como la parábola del sembrador, de Jesús cuando le da los talentos, y el último que lo había escondido y no lo hizo producir lo que le dio Jesús, lo castiga. Eso se define cuando Jesús vuelve, pues vuelve el amo a checar a sus siervos quién ha cumplido. Entonces, el esclavo discreto no está definido todavía. No, ese es un error. El esclavo discreto se definirá cuando Jesús vuelva a la tierra y diga, este de acá, este grupo de mi iglesia, de mi cuerpo, cumplió fielmente lo que yo le recomendé hacer, y este no. Este es el esclavo malo. Las vírgenes prudentes, las imprudentes. Claro, pues lógico. Entonces, queridos amigos, esto de decir que es el esclavo fiel y discreto, ¿quién ha dicho que es esclavo fiel y discreto? Si Jesús todavía no los ha juzgado para determinar si son fieles, han sido fieles y discretos. Eso es la verdad, Jesús cuando vuelva. Sí, pues. Por el cual Jesús dice, pues eso el texto dice Mateo 24:42, manténgase alerta pues, porque saben que día viene el Señor, y luego viene pues, que Jesús viene como un ladrón en la noche para robar tu casa, y que si tú estuvieras despierto no dejarías que te roben tu casa. Y luego viene y dice el texto de Mateo 24:44, por lo tanto, manténganse listos, porque no saben del día y de la hora. Y después viene, ¿quién es ese esclavo fiel y discreto que Jesús? ¿Quién es? Todavía no lo sabe, pues. ¿Quién será? ¿Quién es ese esclavo fiel y discreto que Jesús encontrará que estuvo dando el alimento correcto a su debido tiempo? No, todavía no ha sido seleccionado el esclavo fiel y discreto. Por lo pronto estamos en la etapa de esclavos todos, esperando ser aprobados por Jesús para que nos congregue como su esclavo fiel y discreto en el futuro, después de la gran tribulación. Y luego identifique este esclavo que está acá, no es el esclavo fiel y discreto, puesto que no hicieron lo que yo le dije, ese esclavo malo, lo voy a castigar. Así de fácil. No existe el esclavo fiel y discreto todavía, puesto que Jesús no ha venido a identificar quién es ese esclavo fiel y discreto. La sociedad WhatsApp dice pues, que como Jesús ya llegó el año 2018, encontró un grupo de cristianos fieles, de un remanente ungido, que estuvo dando el alimento correcto y los nombró como su esclavo. ¿Cómo? Dios al revés, que vino Jesús a expresar a su esclavo y luego lo identificó y los nombró como su esclavo fiel discreto. Debería ser al revés, porque puesto que ya eran esclavos, ¿cómo va a reconocer como esclavo? Si vino justamente a expresar ese esclavo.
para ver si era fiel, y ahí estuvo dando el método correcto, dice que sí lo halló el año 19, entonces lo reconoció como su esclavo fiel y discreto. Así debió poner en esta revista, no decir, lo reconoció como su esclavo. No, y eran esclavos antes, sino que vino a inspeccionarlo para ver si eran fieles y discretos. Ahora, esa generación de esclavos ya falleció. Claro, ¿cierto? Habría que hacer otra inspección si este esclavo presente sí, pues, está haciendo lo propio como hacían los del año 18, ¿no? Claro, pues. Hay que ver si están ese es un buen punto. ¿no? Si son también fieles. Claro, si Jesús aprobó a ese esclavo, claro, si fue así que los aprobó, puesto que es imposible, porque no empezó la gran tribulación. Eso es ridículo, poder darle un crédito a eso, no puede ser, ¿ya? Pero vamos a jugar con las palabras. ¿Qué hubiera ocurrido eso antes de la gran tribulación? Que Jesús dijo, no voy a esperar tanto, voy a hacerlo antes. Y Jesús vino, ese esclavo que Jesús aprobó y encontró fiel, ya no existe, ya están muertos. Ahora ha habido nuevos esclavos durante estos últimos años, durante los últimos 100 años, del año 18, claro. Van a ser casi 100 años. Ha habido rotación de nuevos esclavos. Habría que ver pues que Jesús tiene que juzgarlos, si cómo han sido sus vidas ocultas de esto, de repente pederastas. ¿Eh? Nadie sabe cuál es la vida oculta. ¿Cómo puede ser que eran fieles discretos? Ahí lo pregunto a ti, Jehová, a ustedes. Estos ungidos que han venido sucediendo, aquellos que Jesús se reunió en el año 18, que los encontró, que están muertos ahora. Y que han ido fallando con sus doctrinas. Y que han ido fallando, y que encima sus doctrinas que ellos enseñaban como el cambio discreto ya han sido descartadas. Es una religión de porquería, esta religión de basura, porque esos esclavos que Jesús escribió, disculpe, pero sí tengo que decir la verdad. Ese esclavo que enseñaba su doctrina, por ejemplo, la parábola pues, de las ovejas de las cabras. Señores, vamos a ver un ejemplo. Esta parábola de las ovejas de las cabras, que se empezó a dar en el año 1923 como una verdad causada por Jehová mismo, dice el libro El Atalaya de 1955, en inglés, del mes de noviembre, que Jesús, que Dios causó que se diera la correcta interpretación de la parábola de las ovejas de las cabras de 1923, y que esta parábola se comenzó a cumplir cuando comenzó la parucía de Jesús en el 1914, y que eso duraría hasta antes de la gran tribulación. Era una separación previa hasta antes de la gran tribulación para saber quiénes de las naciones eran ovejas y quiénes eran cabras, y esa separación se hacía por medio de la obra de predicación de casa en casa. Aquellos que aceptaban el mensaje en las ovejas y que regresaban en las cabras. Y eso iba a ser solamente ese cumplimiento de esa parábola, tendría su cumplimiento desde la segunda parucía de Jesús en 1914, que empezó en esa fecha y culminaría hasta antes de la gran tribulación, y punto. Y esa parábola no habría ninguna separación más después de las ovejas de las cabras. Esa doctrina, señores, se enseñó por 72 largos años, desde el 1923 hasta 1995, como causada por el mismo Jehová Dios, de acuerdo a la atalaya del 15 de octubre de 1923, que dice que Jehová causó que se diera esa correcta interpretación de la parábola de las ovejas de las cabras. En 1995, el señor Milton Hensel, ya muerto Franz en 1992, se le ocurre decir que eso que se había enseñado era un error, que eso no estaba bien, y da una nueva luz que apagó la luz anterior, sacó el foco anterior, lo tiró a la basura y puso un nuevo foco con otro color de luz, totalmente diferente y otra intensidad, diciendo que eso será para después de la gran tribulación, cuando Jesús se siente en su trono de gloria y todos sus ángeles con él y recién haga la separación. Esta es la religión verdadera, con un Jehová y Jesucristo cómplices de una enseñanza incorrecta por 72 largos años, y Jesús no tuvo un segundo de su tiempo para decir a su esclavito: oigan, idiotas, eso que están enseñando es una babosería, y se dice que están dirigidos por Jesucristo y que Jesús los alimenta al esclavo. Esta religión es una religión que apesta, son apéstatas, creo. Sí. Los verdaderos apéstatas. Miren, yo quisiera seguir una cosita para que vean por qué digo que es una porquería de religión esta, ¿no? Van a ver, les voy a mostrar con pruebas, pues, ¿no? Miren, en la atalaya, bueno, antes de seguir adelante, aquí hay una atalaya muy interesante que quiero leer a ustedes, que es de fecha, esta atalaya de acá, que la tenemos. Quiero que ustedes la revisen conmigo, ¿ya? Que es la atalaya del 1 de mayo de 1999, página 13, párrafo 18. Mira lo que dice la ciudad de Watchtower, del año 1999. ¿Cuántos años son? Son 12 años atrás, 13 años atrás. La sociedad Watchtower publicó este artículo en esta atalaya, ya les di la fecha. Dice así, pues: los testigos de Jehová han estado enseñando por décadas que el cumplimiento actual de la señal
prueba que aún está por venir una gran tribulación. ¿Ya? Para el futuro. Está por venir una gran tribulación. La actual generación inicua verá esa tribulación. Dice, parece ser que también se producirá una fase inicial del ataque a la religión falsa. Y sigue diciendo, Jesús dijo con respecto a la venidera tribulación, dice así, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y ponen que está el corchete, la destrucción de la religión falsa, el sol será oscurecido y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con todo poder y gloria. Mateo 24, 29 y 30, tal como está en la Biblia. Y sigue comentando la Watchtower lo siguiente. De modo que Jesús mismo dice que después, y lo está diciendo la Watchtower, que después de la gran tribulación de aquellos días, ocurrirán ciertos fenómenos celestes, que es la que hemos dicho, el sol, la luna y las estrellas. El sol no brillará más, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Mateo 24, 29. Y dice, de modo que Jesús mismo dice que después de la gran tribulación de aquellos días ocurrirán estos sucesos extraordinarios. Y dice que estos sucesos asustarán y conmocionarán tanto a los seres humanos desobedientes que se golpearán en lamento. Muchos desmayarán por el temor y la expectativa de las cosas que vienen sobre la tierra habitada, pero no será así en el caso de los cristianos verdaderos. Estos alzarán la cabeza porque su liberación se acerca. Es algo para el futuro, ¿no es cierto? La liberación para el futuro. Y dice que se acerca el juicio. Y mira lo que dice acá la Watchtower, ¿no? Observemos que Mateo 24, 29 y 31 predice que primero el Hijo del Hombre vendrá con gran gloria, y los ángeles estarán con él, y todas las tribus de la tierra lo verán. Jesús repite estas ideas en la parábola de las ovejas y de las cabras, Mateo 25, 31 al 46. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que esta parábola tiene que ver con el tiempo tras el estallido de la tribulación futura, en el que Jesús vendrá con sus ángeles y se sentará sobre su trono para juzgar. Juan 5:22, Hechos 17:31. Compárese con 1 Reyes 7:7, Daniel 7:10, etcétera, etcétera. Mateo 19:28. Y dice, ¿quiénes serán juzgados y con qué resultado? La parábola indica que Jesús dirigirá su atención a todas las naciones. No, Jesús viene, no que dirige su atención. La Watchtower dice pues que la gran tribulación es para el futuro, ¿no es cierto? Está diciendo que Jesús va a venir para hacer el juicio. Pero acá hay una cosa pues que ya realmente es increíble. La Watchtower, ¿cuándo comienza a decir que la gran tribulación, o sea, cuándo reconoce que la gran tribulación es futura? Vamos a verlo. Por acá lo tenemos. Vamos a ver. Ya. Aquí quiero mostrar a ustedes una atalaya que creo que ustedes la revisen y la lean por su cuenta, que es la atalaya de 1970 del 15 de junio. 15 de junio de 1970, página 372. Quiero que ustedes la revisen. 15 de junio de 1970, página 372, párrafo 12. Dice pues así. Voy a leer esta parte que es importante porque muchos no lo han leído. Dice, si fuera cierta la sugerencia que se hizo en 1925 de que los días de la tribulación grande fueron acortados en el tiempo por causa de los escogidos, Mateo 24, 22, ¿entonces qué? Dice. Entonces, el intervalo de tiempo entre el comienzo de la tribulación grande y la parte del Armagedón de esta, que sería su cierre, resultará ser unas 5 veces mayor que el largo de la tribulación grande misma. No obstante, para corresponder a los acontecimientos del primer siglo, desde el tiempo de la partida de Jesús al ascender al cielo en el 33 de la era común, hasta la destrucción de Jerusalén en 70 de la era común, la tribulación grande antitípica no comenzó en 1914. Puesto que la UAS estaba enseñando que la gran tribulación había comenzado con la Primera Guerra Mundial. Y acá comienza a decir que la gran tribulación no pudo haber empezado en 1914. Más bien,
lo que aconteció sobre el antitipo moderno de Jerusalén en 1914 a 1918 fue veramente el principio de dolores de aflicción para ella y sus aliados políticos. En el año 1970 la sociedad comienza a reconocer que entonces la gran tribulación no empezó en 1914 con la Primera Guerra Mundial, que dice que empezó en 1914 y en 1918, puesto que el periodo de tregua hubiera sido 5 veces más largo, pues. Estaba hablando del año 1970 y la gran tribulación empezó en 1914. No puede haber habido pues, un periodo de tregua tan grande que no viene el Armagedón. La basta de esa cuenta que no podemos decir que la gran tribulación empezó en el año 14. Puesto que el periodo de paz que hubo en la tierra resultó ser 5 veces más grande que esos 4 años de guerra. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice lo siguiente: la tribulación grande o la gran tribulación, como la cual no ocurrirá una de nuevo, todavía está en el futuro. Yo lo decía en el año 70. El año 70, fíjense, el año 70. Está en el futuro de la gran tribulación. Porque significa la destrucción del imperio mundial de la religión falsa, incluso la cristiandad, seguida por la guerra del gran día de Dios Todopoderoso, el Armagedón, contra los aliados políticos de la religión falsa babilónica. En esa tribulación grande, el sistema de cosas actual tiene que terminar en sus fases religiosas y políticas. En 1970, en esta atalaya del 15 de junio de 1970, página 372, párrafo 12, la sociedad Watchtower reconoce por fin que la gran tribulación será un suceso para el futuro, ¿no? Para el futuro. Entonces, la pregunta que viene es la siguiente: si la Watchtower reconoce que la gran tribulación será en el futuro, y todos sabemos qué es lo que va a ocurrir después de la gran tribulación en Mateo 24-29, que dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, la luna no dará su luz, las estrellas caerán de los cielos y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y después de eso dice: y se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con todo poder y gloria. Entonces, después de la gran tribulación viene este suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, y luego viene Jesús. Pero miren ustedes que esta religión de porquería publica, después de 5 años de haber reconocido que la gran tribulación y es para el futuro, que es para adelante, publica 5 años después de haberlo reconocido que es para el futuro, publica una atalaya de 1975, señores, del 15, le doy la fecha, para que vean que no pongan lunes, del 15 de septiembre de 1975, en la página 564, párrafo 17, tomen nota, y se lee lo siguiente: desde 1914 ha tenido lugar lo siguiente, tal como se predijo: el sol será oscurecido y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, los poderes de los cielos serán sacudidos. ¿Cómo es posible que un suceso como este, en el sol, la luna y las estrellas, que solamente ocurría después de la gran tribulación y que la sociedad Watchtower reconoce, ya reconoció 5 años antes de esta publicación que la gran tribulación es futurista, cómo es posible que esta religión de porquería, disculpen la expresión, no tengo que decirle, Mario, sí, engañe a sus miembros diciendo que el año 1914 ocurrieron estos sucesos extraordinarios en el sol, la luna y las estrellas, cuando eso es para inmediatamente después de la gran tribulación, tal como se lee en Mateo 24-29. Pero ustedes que ellos mismos no se dan cuenta de lo que están diciendo. Este esclavo No se no dan saben cuenta, tan parados. No se dan cuenta de la secuencia. No sabe la secuencia que Bueno, primero son viene la neófitos o que no leen la Biblia. Son neófitos. Tengo la impresión que no la leen con Mira, Mario, detenimiento. vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Como muchos, desgraciadamente, muchos testigos que no la leen Mario, con muchos, detenimiento, lamentablemente. Desgraciadamente, señores, muchos miembros del esclavo fiel y discreto, que se llama el esclavo fiel y discreto, cuando empezaron a hacer carrera dentro de la sociedad, muchos eran embaladores de libros, empastadores de libros, ponían las pastas, las carátulas, los libros, echaban la goma. Eran obreros que han ido ascendiendo, como el caso de Barber, de los ungidos, se llama Barber, ¿no? Este señor que ya ha muerto, que formó parte del cuerpo gobernante, que reconoce que entró como muchacho a trabajar a Betel empastando libros. ¿Qué instrucción teológica puede tener ese señor para haber ascendido? Porque solamente fue fiel y trabajó, hizo carrera ahí. Entonces la pregunta es, eso explica por qué puede estar alimentos chatarra. Que después que reconoce que la gran tribulación es futurista, en el año 1970, que ya lo hemos leído, el año 1975, 5 años después, comienzan a decir que esa señal extraordinaria, o ese suceso, perdón, extraordinario en el sol, la luna y estrella, que viene justamente después de la gran tribulación que es futurista, ya lo reconoció en Watchtower 5 años antes, dice que eso ocurrió en el año 14. ¿Cómo pudo ocurrir en el año 14? Si eso es
un suceso que es después de la tribulación. Y esta puede ser la religión verdadera, que si esta estupidez, sí, pues, que el año 1914 ha tenido lugar lo siguiente. El sol se ha oscurecido, la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes del cielo serán sacudidos. Entonces uno dice, ¿es la religión verdadera? Que sabiendo que la gran tribulación es futurista y que justamente después de la gran tribulación va a ocurrir eso. Va a ocurrir eso en el futuro. Después que venga la gran tribulación y que precede la vida de Jesús. Dice que eso ocurrió en el año 14. Lo dice en el año 1975. Eso no tiene perdón, pues. No tiene perdón. Sabiendo que ese suceso para después de la gran tribulación. Que no saben nada, son neófitos. Esta es una religión falsa, llena de contradicciones, enseñanzas estúpidas. Creo que ¿no? Esto va a quedar Sí. claro el asunto, ¿no? Si no lo entienden, y eso se dirijo a detractores, a sombra aterradora de España, señor, a sombra aterradora, y se dirijo también al señor Lenguaje Puro 2012, que cree que es la religión de Jehová, pues. Y me odio los tíos de Jehová, no odio los tíos de Jehová, yo odio las mentiras del cuerpo gobernante que se ha tomado el poder de ellos mismos para hacerse coger el esclavo. Ese texto de Mateo 45-47 que ellos usan cada rato para darse sustento, darse piso, poder, autoridad, como si fueran los encargados por Jesús, es para el futuro, de la gran tribulación. Entonces, que ha demostrado que este esclavo mentiroso, engañador, jamás fue escogido por Jesucristo, no tiene ninguna autoridad de nada. Por lo tanto, la organización de Jehová es falsa. Ergo, esta organización es falsa, dirigido por un cuerpo gobernante intruso que ha tomado el poder por ellos mismos para manipularlos a todos ustedes, para darnos... Eso explica, pues, por qué tantas enseñanzas que ahora están todos en la basura. ¿Por qué no se publican los libros de Russell si contenían la verdad que sirvieron para sacar a los testigos de Jehová, Mario, de la oscuridad a la luz? Sí, yo me pregunto, ¿por qué no publican la colección de las historias de escritura? Si dice el DVD de la Watchtower que han sacado, saliendo de la oscuridad a la luz, pero si sirvió para sacar de la oscuridad, que fue muy bueno para sacarlo de la oscuridad a la luz, lo publican ahora. Y también los libros de Rutherford. De Rutherford, que escribió más que Russell. El arco iris desapareció. El arco iris Rutherford, por sus pintorescos colores que tenía del arco iris, un montón de libros, que fueron 27 libros y más de 100 folletos, todos están en la basura. Pero si todas esas verdades que dice la Watchtower, ya con eso, si ya no entienden nuestros amigos, entonces, estimados amigos, ¿qué podemos hacer? Si no entienden, ¿sí? ¿Qué hacemos? Todos los esfuerzos hacemos de buena fe, porque sabemos que muchos de ustedes son gente honesta, sincera, de buen corazón, pero están engañados. Y por eso que nosotros no tenemos sino la intención de ayudarlos a reflexionar. Claro. Y creo que con esto hemos dicho, sí, ¿no? Claro. Lo más fundamental, como para que ustedes reflexionen y tomen finalmente una decisión, si se hacen testigos o si se salen de esa organización que nos ha conducido al abismo, al engaño total. Increíble, ¿no? Que creo que con esto es suficiente, ¿no? Sí. Te agradecemos, pues, Franco, tu participación. Sí, y dar tu opinión, dirigírselo a mis nuevos opositores que están saliendo. Ya subiremos otro video, futuros apóstoles. Ya subiremos otro video para conversar más sobre este y otros temas de los testigos de Jehová. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, amigos. Y espero que haya sido de gran ayuda este video que hemos subido con mi hermano. Y a la vez sepan que somos, pues, no somos la misma persona. Él es el apologista Mario Orchese, Lavasori. El ingeniero Mario Orchese, y yo soy licenciado Franco Orchese, alias Lavasori. Gemelos. Muchas gracias. Chao.